Hola churris, ¿qué tal? ¿Qué pensabais que os habíais desprendido de mí? ¡Tururú! Vamos a darle caña a la clase de física que tendríamos que hacer mañana jueves, ¿vale? Bien, lo que vamos a ver en esta clase es cómo afecta un campo magnético uniforme a una carga que se mueve dentro de, bueno, pues del seno de ese campo magnético uniforme, ¿no? Bien, como veis ya me he aprovechado de las circunstancias y he dejado preparada la pizarra, que la tenéis aquí. Voy a ir explicándoos un poquito toda esta mini parte teórica y luego haremos un par de ejercicios para, bueno, intentar explicar esta teoría y consolidar los conocimientos que veamos hoy, ¿vale? Bien, como ya sabéis de las anteriores clases, lo que ya os comenté es que para que una carga eléctrica se vea afectada por una fuerza debido a un campo magnético, esa carga tiene que estar en movimiento, es decir, si yo coloco una carga en reposo dentro del seno de un campo magnético uniforme, ¿vale? Esa carga no experimenta ninguna fuerza. La única manera de que experimente una fuerza es que se esté desplazando dentro, a una velocidad dentro de ese campo. También hay que tener en cuenta un detalle, no me vale cualquier dirección de la velocidad con respecto al campo, es decir, si el vector velocidad de la carga eléctrica es paralelo al vector campo magnético, entonces tampoco experimenta ninguna fuerza, eso lo vamos a ver ahora más tranquilamente. Bien, en un primer momento, en una primera instancia, os he puesto aquí una representación gráfica de cuál sería el criterio de signos, ¿vale? Que afectaría a esa carga concretamente dentro del seno del campo magnético en estas circunstancias que os estoy comentando. En función de si la carga eléctrica es positiva o negativa, tendremos, bueno, pues este criterio de signos. Ya no nos vamos a regir por la ley de la mano derecha o la regla del sacacorchos, dado que dependiendo de la carga, bueno, pues como veis el criterio cambia, ¿vale? Bien, un poquito comentar lo que hemos puesto aquí. Por un lado, cuando tengo una carga en reposo, ¿vale? Lo que hemos comentado, no experimenta ninguna fuerza. Para que experimente fuerza esa carga dentro del campo magnético tiene que estar en movimiento, ¿de acuerdo? Las fórmulas que se utilizan para el cálculo de esa fuerza son estas dos. Estas son las fuerzas en formato vectorial y este sería el módulo de ese vector. Churris, muchísimo cuidado, tenemos que poner la carga en valor absoluto porque ya sabéis que el signo de la magnitud vectorial de la fuerza lo va a dar este criterio, ¿de acuerdo? Por eso lo ponemos en valor absoluto. Bien, a la hora de calcular el módulo, tenemos aquí la carga eléctrica, que ya sabéis que en unidades del sistema internacional se mide en coulombios, la velocidad que lleva esa carga eléctrica, medida en metros partido segundo, la intensidad del campo magnético en el cual está desplazándose, que se mide en teslas, y luego tenemos este ángulo, que es el ángulo que forman el vector velocidad y el vector intensidad de campo magnético, ¿vale? Bien, vale, más cositas, cosas importantes, vamos por este lado de la pizarra. Si además de existir un campo magnético existiese un campo eléctrico, dado que lo que estamos analizando es cómo se comporta esa carga, tendríamos que valorar cómo afectan ambos campos a dicha carga que está por ahí pululando. La carga eléctrica, por el mero hecho de tener carga, va a experimentar una fuerza debido al campo eléctrico. Y además, si la carga está en movimiento, experimentará otra fuerza debido al campo magnético. Obviamente estas dos fuerzas se suman. Mucho cuidado que se trata de una suma vectorial, es decir, yo no puedo sumar a capón los módulos. Aquí hemos puesto en la pizarra, por un lado, esta sería la fuerza que experimenta la carga eléctrica debido a la intensidad del campo eléctrico, y esto es la fuerza que experimenta la carga siempre que esté en movimiento debido al campo magnético, ¿vale? Repetimos el proceso, la carga siempre en valor absoluto porque la magnitud vectorial de la fuerza va a depender del criterio que hemos explicado anteriormente. Bien, cositas importantes, churris. Cuando tenemos una carga moviéndose en el seno de un campo magnético, el movimiento que realiza la carga es un movimiento circular perpendicular al campo magnético, concretamente un movimiento helicoidal,
una cosita tal que así, un tipo sacacorchos, ¿vale? Por eso va a ser interesante que recordemos las formulitas, concretamente la aceleración relacionada con un movimiento circular uniforme, ¿vale? Por si en algún momento, en algún ejercicio, me piden conectar conocimientos debidos a campo magnético con conocimientos propios del movimiento circular uniforme. Churris, ya sabéis que en un movimiento circular uniforme la aceleración tangencial es cero. Uniforme significa que la velocidad es constante, que la velocidad no cambia. Eso a efectos de movimiento circular implica, bueno, pues lo que os acabo de decir, que la aceleración tangencial es nula, ¿vale? Sin embargo, la aceleración centrípeta o normal siempre va a ser distinta de cero. Esta aceleración es debida a la trayectoria circular, ¿vale? Aquí os he puesto, bueno, pues las formulitas relacionadas con esa aceleración. La aceleración centrípeta es la velocidad lineal, por eso es una v, al cuadrado partido por el radio de la circunferencia, ¿vale?, de ese movimiento concreto. Esto a su vez es exactamente lo mismo que expresarlo como velocidad angular al cuadrado por el radio. Si lo expreso en estas unidades, es decir, con unidades angulares, entonces las magnitudes, la magnitud de la aceleración normal se mide en radianes segundo cuadrado. Si lo expresase con la velocidad lineal, esta es la velocidad propia de una línea recta, sería metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Ahí al fondo os he puesto las conexiones que existen entre, bueno, velocidad lineal y velocidad angular, y dentro de la velocidad angular la relación con la frecuencia y el periodo, ¿vale? Recordad que la velocidad lineal se mide en metros partido segundo, siempre hablando de unidades del sistema internacional, y la velocidad angular se mide en radianes partido por segundo, ¿vale? Bien, creo que se ve claramente cuál ha sido el cambio de un paso a otro. Simplemente hemos reemplazado v por w por r, todo eso elevado al cuadrado, ¿vale? Y hemos simplificado. Bien, finalmente, última cosita y empezamos con los ejercicios, ¿vale? Cuando la dirección, lo que os he comentado, de la velocidad de la partícula es perpendicular a la dirección del campo magnético uniforme, es decir, cuando el ángulo que forman la velocidad v y b es 90 grados, hablamos de que la fuerza que experimenta la carga eléctrica es máxima, ¿vale? Esto se explica rápidamente a la hora de reemplazar en la fórmula. Ya sabéis que el seno de 90 grados es 1, las funciones senoidales oscilan entre 1 y menos 1 como valor, por lo tanto el máximo valor que puede alcanzar el módulo de esta fuerza sería cuando el ángulo es de 90 grados. Sin embargo, si la trayectoria de la carga a la hora de desplazarse es paralela al campo magnético uniforme, o sea que el ángulo que forman es 0 grados, la fuerza que experimenta la carga eléctrica es nula. De hecho, volviendo un poco a la fórmula anterior, si yo aquí reemplazo seno de 0, 0 y como veis la fuerza se anula, ¿vale? Entonces que se anule, la fuerza es nula. Pues bien, churris, voy a borrar y empezamos con los ejercicios, ¿vale? A ver, recordad que en el libro, en la parte del final del tema, concretamente del tema 7 creo que es, ¿sí? Tenéis ejercicios para practicar, ¿vale? El otro día os envié un correo, el otro día fue ayer, ¿vale? Os envié un correo indicándoos cuáles son los ejercicios susceptibles de estudio o para que intentéis repasar y practicar todo lo que hemos visto anteriormente. Sobre todo intentad hacer los ejercicios que explicamos el otro día relacionados con circulación de corriente eléctrica en cables largos e indefinidos, ¿vale? Eso es muy importante porque además es carne de cañón de cara al examen. Pues lo dicho, pajarillos, a ver, voy a tirar del libro y vamos a darle caña, vamos a hacer un par de ejemplos del final de este tema. Venga, a ver, empezamos, pajarillos. Ejemplo, vamos a hacernos el ejercicio 1 del final del tema 7 del libro, ¿vale? Bueno, ya sabéis cuáles son los consejos que os doy a la hora de realizar los ejercicios. Es decir, primero vamos a leernos todo el enunciado, vamos a intentar entenderlo, vamos a ir discretizándolo, troceándolo por cachitos
Vamos a intentar hacer una representación gráfica y cuando tengamos todo eso listo, pues empezamos a resolver, ¿vale? A ver qué me cuentan. Un protón se mueve con una velocidad de 8 por 10 a la 6 metros segundo a lo largo del eje OX, ¿vale? El protón entra en un campo magnético de 2,5 teslas cuya dirección forma un ángulo de 60 grados con el eje X y está en el plano XY. Calcula la fuerza y la aceleración iniciales del protón. Bueno, como veis, este ejercicio es bastante sencillito. Obviamente hay ejercicios mucho más complicados, pero bueno, vamos a ir de menos a más, ¿vale? Venga, lo primero que voy a empezar es a recopilar los datos que me están contando por aquí. A ver, me dicen, un protón se mueve con una velocidad de 8 por 10 elevado a la 6 metros partido por segundo a lo largo del eje OX. Vale, chicos, realmente no me están especificando si voy a favor o en contra, es decir, si voy a circular o el protón va a circular en el sentido positivo o negativo del eje OX, por lo tanto voy a imponer el criterio que yo considere, ¿vale? Bien, me dice que el protón entra en un campo magnético. Como veis, aquí estoy poniendo los valores sin flechita porque estos son magnitudes escalares, son los módulos, ¿vale? No son los vectores. Si fueran los vectores tendría que incluir el vector director que me dará la información de la dirección y el sentido de dichos vectores, ¿vale? El protón entra en un campo magnético de 2,5 teslas cuya dirección forma un ángulo de 60 grados. A ver, ángulo de 60 grados, perdón, con el eje OX. ¿Vale? Y está en el plano XY. Bueno, lo voy a poner así. Está en el plano XY. Vale. Además de esto me tienen que dar los siguientes datos. Estos son los datos con relación a la representación gráfica de lo que es el desplazamiento del protón, ¿vale? Luego además me dan la masa del protón, que la masa del protón es 1,67 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos y la carga del protón 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿vale? Esto con relación al protón. Vale, pues venga, a ver, que dejo aquí el libro, vamos a darle caña. Lo primero, lo dicho, vamos a intentar hacer una representación gráfica, ¿vale? A ver. Una vez tengamos la representación gráfica hecha, voy a volver a leer a ver qué me piden y empezamos a trabajar. Me dicen que tenemos un protón que se desplaza con esta velocidad a lo largo del eje OX, ¿vale? Voy a dibujar aquí mi protón. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z y se desplaza con una velocidad, lo dicho, yo voy a imponer este criterio porque no me lo están especificando, a lo largo del eje OX. Estupendo. Luego me dicen que por otro lado, voy a coger otro color para representar el campo magnético, tenemos un campo magnético en el plano XY, este es el plano XY, estupendo, que forma un ángulo de 60 grados con el eje OX. Bueno, pues así a ojo de buen cubero, tampoco hace falta dibujarlo de una manera muy fidedigna, ¿vale? El campo sería este. Vamos a suponer que estos son 60 grados, forma 60 grados con el eje OX y bueno, si es el plano XY, pues sería este. ¿De acuerdo? Estupendo. Esto es un campo magnético uniforme porque, como veis, me están dando un valor que es constante, ¿vale? No depende de nada. Por lo tanto, sabemos que es un campo magnético uniforme. Bien, estupendo. Churris, os pregunto, ¿la carga eléctrica va a
¿Va a tener influencia el campo magnético sobre la carga eléctrica de alguna manera? Sí, es decir, la carga eléctrica va a experimentar una fuerza debido a ese campo magnético. ¿Por qué experimenta fuerza? Experimenta fuerza porque está en movimiento, ¿vale? Si estuviera quieta, repetimos, no experimenta ninguna fuerza debido a ese campo. Vale, siguiendo el criterio de signos que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Y el que os he puesto aquí en la pizarra, el vector fuerza, tratándose de una carga positiva, va a ser un vector perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético, en este caso hacia arriba, ¿vale? Con este criterio que hemos establecido nosotros. Esto sería la fuerza que experimenta esa carga eléctrica. Bien, pues teniendo ya todo el dibujito montado, voy a volver al libro a ver qué es lo que me estaban preguntando. Vale, me dicen calcular la fuerza y la aceleración iniciales del protón. Estupendo. Pues a ver, empecemos. Cuando me piden la fuerza, si yo no utilizo vectores, entonces solamente podría calcularme el módulo y anteriormente hemos visto que para calcular el módulo de la fuerza vamos a multiplicar el valor de la carga por la velocidad a la que va, por la intensidad del campo magnético uniforme en el cual está moviéndose, por el seno del ángulo que forman el vector velocidad y el vector campo magnético. Chicos, copy-plasti. ¿Tenemos todos los elementos expresados en unidades del sistema internacional? Sí. Estupendo, como tenemos todo expresado en unidades del sistema internacional, simple y llanamente es introducir los datos en la fórmula y a correr. Vale, siendo así la cosa, la fuerza va a ser la carga 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombios, multiplicado por la velocidad 8 por 10 elevado a la 6 metros partido por segundo, todo está en unidades perfectas, por 2,5 teslas. Chicos, estoy poniéndolo entre paréntesis no porque sea necesario, ¿vale? No necesito tenerlo entre paréntesis, pero lo estoy poniendo así para que, bueno, veáis a qué corresponde cada magnitud. Y por último multiplicamos por el seno de 60 grados, ¿vale? Que es el ángulo que forman la velocidad y la intensidad de campo magnético. A ver, que esto lo tengo hecho por aquí. Esto da 2,8 por 10 a la menos 12, 2,8 por 10 a la menos 12 newton. Estupendo. Repito, chicos, si yo quisiese expresar la fuerza en vez de con el módulo a nivel vectorial, tengo que poner la carga en valor absoluto, ¿vale? Igual que me habría pasado aquí, multiplicado por velocidad, intensidad de campo magnético. Tened en cuenta, ¿vale?, que aquí tenemos un producto vectorial, es decir, a la hora de realizar este producto, cuando trabajamos con vectores, tendríamos que hacernos un determinante, ¿sí? Bien, repito, como no hemos expresado los elementos de forma vectorial, pues esto no lo vamos a realizar. Pero si quisiésemos expresarlo en forma vectorial, el vector velocidad sería, si trabajo en la parte positiva del eje X positivo, módulo 8 por 10 elevado a la 6, y vamos a ponerle el vector unitario característico del eje X, ¿vale?, que sería el vector Y. Esto se mide en metros partidos segundo. Si quiero expresar el campo magnético, ¿vale?, fijaros que por eso digo que no estábamos utilizando los vectores, porque en el caso del campo magnético sabemos el valor del módulo, pero no sabemos cuál es la descomposición que tiene. Podríamos llegar a calcularla, ¿vale? Tendríamos una componente en X y una componente en Y, ¿sí? Ya sabéis cómo va esto. Habría que descomponer en función del ángulo. Y por otro lado tendríamos, a ver, ¿algún vector más? No, con esto no. El vector fuerza, cuando lo calculemos con este valor, el vector fuerza serían 2,8 por 10 a la menos 12, y por el criterio de signos que hemos establecido sería positivo porque va hacia arriba y acompañado del vector K, dado que estamos trabajando en el eje Z. ¿De acuerdo? Bien.
Cositas que me pedían. También me estaban pidiendo que calculásemos, creo, la aceleración inicial, ¿vale? Bien, para calcular esto vamos a recurrir a las fórmulas de fuerza igual a masa por aceleración, teniendo en cuenta que la aceleración que usamos en estos casos es la aceleración centrípeta, debido a que la partícula cargada eléctricamente va a realizar un movimiento circular uniforme dentro del seno de este campo magnético, ¿vale? Bien, por otro lado sabemos que la fuerza, el módulo de la fuerza, debido al campo magnético, es la que ya hemos expresado antes en la pizarra, que nos ha dado 2,8 por 10 a la menos 12 newton. Bien, como me están pidiendo la aceleración, simplemente sería despejar. Las fuerzas son iguales, por lo tanto puedo establecer esta igualdad. ¿Sí? Despejando me va a quedar que la aceleración centrípeta es carga, velocidad, intensidad del campo magnético, seno del ángulo partido por la masa del protón. Concretamente 2,8 por 10 a la menos 12 dividido entre 1,67 por 10 elevado a la menos 27. Como está en kilogramos, unidades del sistema internacional, no tenemos ningún problema. A ver, esto lo he calculado por aquí y me da 1,7 por 10 a la 15, 1,7 por 10 a la 15 metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Bien, chicos, pues este sería el primer ejemplo que vamos a hacer con relación a lo que hemos visto hoy. Vale, a ver, ¿qué hora tenemos? Yo creo que me puede dar tiempo a hacer otro ejercicio. Me gustaría también hacer el ejercicio 2, porque en el ejercicio 2 nos están hablando de que interactúa con la carga, además de un campo magnético uniforme, un campo eléctrico. Venga, si os parece, voy a borrar esta parte de la pizarra, ¿vale? Y voy a hacerme el ejemplo 2 y con eso y un bizcocho acabamos la clase. A ver, ejemplo 2, ejercicio 2 del final del tema 7. Borro por aquí, churris. A ver. Vale. Veamos qué me cuentan. Me dicen: un electrón se mueve en una región en la que están superpuestos un campo eléctrico, que me dan, ahora lo copio los datos, y un campo magnético. En este caso, en este ejercicio sí me están dando las magnitudes vectoriales, ¿vale? Determina para el instante en el que la velocidad del electrón es la que me están dando aquí. Apartado A, las fuerzas que actúan sobre el electrón debidas al campo eléctrico y al campo magnético respectivamente. Apartado B, la aceleración que adquiere el electrón. Vale, como veis, este ejercicio es muy parecido a lo que hemos hecho antes, pero incluyendo ese campo eléctrico que nos va a incrementar un pelín la dificultad, pero poca cosa. Venga, vamos a coger datos. Me dicen: un electrón se mueve en una región en la que están superpuestos un campo eléctrico. Como veis, lo que os decía antes, me están dando la magnitud vectorial, ¿vale? Más 4J. Esto se mide en voltios partido por metro. Bien. Esto es porque es una intensidad de campo eléctrico que va a depender, ¿vale? Va a depender de la distancia, me refiero, y me dan por otro lado intensidad de campo magnético 0,4K, esto en teslas. Vale, determina para el instante inicial en el que la velocidad, en el instante inicial, me están diciendo que la velocidad del electrón es 20 y, o sea, también me lo dan en formato vectorial, metros segundo. Por otro lado, me están dando también de datos la masa del electrón, que va a ser 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos, ¿vale? Y la carga eléctrica del electrón, que como bien sabéis, es exactamente la misma que la de un protón, pero en negativo, ¿vale? Menos 19 coulombs.
porque hablamos de un electrón. Estupendo. Vale, pues lo dicho, vamos a intentar hacer otra vez una representación gráfica para hacernos una idea de lo que está ocurriendo aquí. Eje X, eje Y, eje Z. A ver, bien, vamos a representar con los vectores. Uy, que chuto, ahora vuelvo al libro. A ver, el eje Y, 2 en el Y. A ver, lo voy a hacer de manera más o menos aproximada, ¿de acuerdo? Este va a ser el vector intensidad de campo eléctrico, estupendo. El vector intensidad de campo magnético positivo eje Z para arriba, sé que es del eje Z porque el vector unitario que me están dando, ¿vale?, es K. Estupendo. Y por otro lado tengo un vector velocidad, ¿vale? Voy a pintar aquí el electrón. Positivo hacia el eje X, lo estoy viendo porque el vector es positivo y por el vector unitario, esto sería una cosa más o menos tal que así, velocidad. Voy a poner esto para yo percatarme de que se trata de una carga negativa. Vale, lo dicho, chicos, aquí el electrón concretamente va a experimentar dos fuerzas diferentes. Una fuerza debido al campo magnético y otra fuerza debido al campo eléctrico, ¿vale? Bien, vale, estupendo. Es decir, que se supone que el vector velocidad es en el instante cero, es decir, vamos a tener en cuenta que justo ahora acaba de entrar en la carga eléctrica en esos campos. Me dicen calcular las fuerzas que actúan sobre el electrón debidas al campo eléctrico y al campo magnético respectivamente. Vale, vamos a ello. A ver, fuerzas. Vamos primero con la fuerza debido al campo eléctrico, ¿vale? Ya sabéis que la manera de calcular la fuerza que va a experimentar esa carga eléctrica debido al campo eléctrico es esta, es decir, una partícula por el mero hecho de estar cargada se va a ver afectada por ese campo de esta manera, ¿vale? Por otro lado, además, el campo magnético, por el mero hecho de estar la carga en movimiento, va a ejercer una fuerza sobre esa carga que vamos a calcular. En este caso estoy trabajando con vectores porque me están facilitando los datos con vectores, con estas formulitas que tenemos aquí. Ya sabéis que las fuerzas se miden en Newton. Cuando calculemos la fuerza total, que la fuerza total, voy a llamar a esta fuerza 1 y a esta fuerza 2, la fuerza total es la suma vectorial de estas dos fuerzas, esta es la fuerza que va a experimentar el electrón. Cuando tenga calculada esta fuerza a nivel vectorial, pues ya puedo proceder a calcular su módulo, ¿vale? Bien, voy a borrar este otro lado de la pizarra y empezamos. A ver, como podéis observar tenemos todos los datos, es decir, la complicación es cero. La carga, conozco el valor y el vector intensidad de campo eléctrico e intensidad de campo magnético también los tengo, por lo tanto no va a haber ningún problema. Bien, la fuerza total que va a experimentar el electrón, sacando factor común la carga, va a ser la suma de la intensidad de campo eléctrico por ese vector. Podéis hacer las operaciones o por separado y luego hacer la suma, o podéis hacer directamente todo a capón. Aquí cada uno como prefiera, ¿de acuerdo? Vamos a hacer cada una de estas operaciones por separado. Bien, para no liarme, lo primero que voy a hacer es la multiplicación vectorial de la velocidad por la intensidad de campo magnético. Lo que me va a dar como resultado que es un vector perpendicular a ambos, ¿vale? Que ese es el vector fuerza que ahora representamos gráficamente en el dibujo. Ya sabéis cómo iba esto, y JK, aquí voy a colocar las coordenadas del vector velocidad, que serían 20, 0, 0, y aquí voy a colocar las coordenadas del vector campo magnético, que sería 0, 0,
0,4. ¿Estamos? Bien. Podemos resolver por Sarrus, ya sabéis cómo va esto. Voy a ir multiplicando los elementos de la diagonal principal. 0, 0, 0, 0, 0 y como veis la única componente que me va a dar es menos 20 por 0,4 J, ¿vale? Repito el proceso, no sea que me haya equivocado. 0, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Estupendo. Menos 20 por 0,4 J, eso es. Churris, no estoy explicando de manera detallada el procedimiento para calcular determinantes 3×3 por Sarrus porque doy por hecho que lo sabéis. Si tenéis algún problema con eso, me lo decís y yo por correo os echo un cable, ¿vale? Y os lo explico, pero ahora estoy intentando agilizar los trámites. Bien, vale, creo que no he realizado los cálculos, lo voy a dejar expresado de esta manera. No obstante, a ver, 2 por 4, 8, esto menos 8, J, ¿vale? Bien. Estupendo. Por otro lado, tengo tengo que sería 2i más 4j. Vale, genial chicos. Pues nada, ya con estos datos simplemente sumamos y para adelante. Venga, a ver, fuerza total en formato vectorial sería valor absoluto menos 1,6 por 10 a la menos 19. Ya sabéis que ponemos la carga en valor absoluto porque el signo del vector nos lo va a dar todo lo que es la suma de E, V y B. Vale, esto sería 2i más 4j más menos 8j, aquí lo tenemos. Voy a hacer las operaciones con los vectores y luego multiplico. Ya sabéis, las x con las x, las y con las y y las j con las j, ¿vale? Esto sería 2i menos 2j, ¿vale? Bien, lo podéis dejar de esta manera expresado. Voy a quitar ya el valor absoluto y lo pongo ya en positivo, o directamente podéis operar. Yo lo voy a dejar así. ¿Estamos? Entonces, bueno, lo dicho, si yo solamente quisiese pintar la fuerza debido al campo magnético, ¿veis? La fuerza debido al campo magnético negativo en el eje Y, la fuerza debido al campo magnético sería esta, ¿vale? Voy a llamarla fuerza 2, esto es V. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, tendríamos la fuerza debida al campo eléctrico, que siempre va a ser, pues eso, una fuerza perpendicular. Y al sumar todas estas fuerzas, voy a obtener esta forma de la fuerza, ¿vale? Si quisiésemos calcular el módulo, porque esto ya sabéis que es el vector, si quisiera calcular el módulo, simplemente lo que tendría que hacer es valor absoluto de cada una de las componentes elevadas al cuadrado. Es decir, tendría 2 por 1,6 por 10 a la menos 19 al cuadrado más menos 2 por 1,6 por 10 elevado a la menos 19 al cuadrado. Si observáis, tenemos el mismo elemento multiplicado dos veces. Bueno, realizamos las operaciones, de ahí podríais sacar factor común de la raíz. Y lo que vamos a obtener es, a ver, bueno, creo que no lo he calculado, lo tenéis por ahí, ¿vale? Calculando, que no creo que os dé ningún problema. Ya sabéis cómo va esto, borrón en Newton. Última cosita que me pedían, y con esto y un bizcocho, hasta el próximo día. Aceleración que adquiere el electrón. Vale, pajarillos, os lo voy a dejar planteado y lo termináis en casa, ¿de acuerdo? Igual que antes, igual que en el ejercicio anterior. Fuerza, masa por aceleración, centrípeta, movimiento circular uniforme. Vamos a trabajar con los módulos, por lo tanto aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger este módulo. Si quisiera trabajar con vectores, en cuyo caso no habría problema, ¿de acuerdo? Tendría que tener esto en consideración. Repito la jugada, si quiero trabajar con vectores, lo hacemos utilizando los vectores, en cuyo caso el proceso es exactamente igual.
masa por la aceleración centrípeta sería igual a 1,6 por 10 a la menos 19, 2i menos 2j. Sería despejar la aceleración porque la masa la conocemos, lo tenéis ahí, despejamos la aceleración, ¿vale? Esto se mide en metros partido segundo al cuadrado. Y si queréis trabajar con los módulos, bueno, pues es otra manera de hacerlo. Si lo hacéis con el vector, el módulo lo podríais sacar repitiendo este proceso, ¿vale? Pues nada, queridos, con esto hemos acabado. El próximo día, más y mejor. Hasta luego.